una pregunta bastante común después que uno discute la idea de cómo calcular la probabilidad de la unión de dos eventos en sentido general. Es precisamente, bueno, si tuviese más de dos en un sentido general n eventos, ¿cómo voy a calcular? ¿Cómo se calcula la suma de esos n eventos, ¿no? Y eso es muy frecuente y es lo que vamos ahorita a abordar finalmente. Eh, bueno, el resultado eh, tiene digamos, una formulación simple, pero vale la pena que discutamos cuál es la idea que está detrás antes de que pasemos a la notación, porque eso va a facilitar el entendimiento. Si yo tuviera apenas dos sumandos, ¿no? Que es lo que hasta ahorita hemos discutido y demostrado, ¿no? La fórmula que me permitiría calcular la probabilidad de la unión, ¿no? Es la que hemos demostrado y la que hemos ya usado en más de una ocasión. Tendríamos que finalmente sumar la probabilidad de A1 con la de A2 y restarle la probabilidad de la intersección. Y ese sería todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, más que digamos, insistir en la validez de la relación, lo que necesito es que nos fijemos en un cierto patrón para que nos sea más simple discutir el resultado que queremos probar. Entonces, por lo pronto, observen que si yo necesitara ahora calcular la probabilidad de la unión de tres eventos en general, ¿no? O sea, que no tienen que ser ajenos a pares ni nada por el estilo, que es la situación que podemos hasta ahorita manejar con bastante, digamos, facilidad. Lo que habría que hacer en el caso de tres sería, en una primera instancia, ¿no? Sumar, al igual que hicimos aquí para dos, sumar todas las probabilidades individuales de los eventos. Y ahora, de nueva cuenta, así como hicimos en el caso de dos, que restamos, ¿no? Restamos la intersección de todos los pares. Aquí, en este caso, cuando tengo tres eventos, voy a hacer exactamente lo mismo. Solo observen que ahora tengo tres maneras distintas de crear pares. Dicho de otra manera, tengo que agotar todas las maneras de concebir la intersección de dos eventos de un grupo de A3 y restarlo. Veámoslo de esa manera. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que voy a hacer es entonces crear las intersecciones de A3, que solo hay una manera de crear intersecciones de A3 en un conjunto de tres elementos, y si aquí sumé y aquí resté, eso lo voy a sumar, veámoslo así. Entonces, ese patrón se va a repetir una y otra vez. O sea, si ahora tuviese yo que sumar cuatro eventos, ¿no? Comienzo precisamente sumando todas las probabilidades individuales, ¿no? Luego lo que hago es restar todas las probabilidades de los posibles pares, o sea, sería crear todos los posibles intersecciones de pares y restarlo. Entonces ya sumé la primera, ya resté la segunda, ¿no? Y ahora que toca, bueno, creo que ya van cachando el patrón, ahora toca de nueva cuenta sumar todas las intersecciones de A3. Hace un rato solo tenía una, pero observen que ahora tengo una, dos, tres, cuatro. Ya más adelante, de hecho en el siguiente capítulo, vamos a aprender a cómo calcular cuántas de esas estructuras pueden emerger. Ahorita es intrascendente, la verdad. Simplemente lo que quiero es que digamos, sepan cómo le tenemos que hacer. Y si ya formé todas las intersecciones de A2, todas las intersecciones de A3, ¿qué me queda? ¿No? Me queda formar todas las intersecciones de cuatro elementos, pero como yo estoy en n igual a 4, en este caso solo hay una manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, ese va a ser esencialmente el patrón que vamos a demostrar, ¿no? Y eso es finalmente el planteamiento de este teorema, que lo que dice es esencialmente eso, ¿no? O sea, si yo tengo n eventos, cualesquiera, ¿no? O sea, no hay una condición que lo restrinja en ningún sentido, la probabilidad de la unión de esos n eventos la puedo calcular, ¿no? O sea, la probabilidad de la unión de n eventos la puedo calcular como una suma, y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de esta suma, que
lo que hace este primer término es lograr ese efecto de alternancia de sumas con restas que habíamos visto, ¿no? Tengo menos 1 a la r menos 1, ¿no? O sea, la potencia está desplazada respecto al índice en 1, ¿no? De tal manera que cuando la sumatoria comienza tendría 1 menos 1 sería un 0, ¿no? Entonces la sumatoria comienza sumando, ¿no? Luego resta, el siguiente término vuelve a sumar y así se va alternando. O sea, ese es esencialmente el efecto que produce el hecho de tener un menos 1 a una potencia, ¿no? Digamos, que va creciendo, ¿no? Y aquí lo importante es precisamente que observemos que la potencia está desplazada en una unidad, ¿no? Otra manera de resumir esto es que esta potencia lo que hace es sumar para los términos que son impares, ¿no? O sea, observen que, por ejemplo, para 1, cuando r vale 1, yo estoy aquí considerando el sumando 1 y ese está sumando, ¿no? Cuando r vale 3, ¿no? Estoy considerando el sumando 3 y está sumando, ¿no? Ahora, cuando r vale 2, ¿no? Que es par, ¿no? Entonces estaría restando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué son estos términos S supra n sub r, ¿no? Esos términos finalmente lo que van a hacer es que van a denotar la suma de todas las posibles intersecciones, pongámoslo en estos términos, de r elementos seleccionados del conjunto de n que tengo a mi disposición. A ver, para ser más concreto, por ejemplo, S1 sería tomar intersecciones de un elemento, pero las intersecciones de un elemento son precisamente pues cada elemento en sí, ¿no? Entonces, S1, ¿no? Lo que hace es finalmente sumar, ¿no? Las probabilidades de las intersecciones de 1, que es al final del día, ¿no? La probabilidad de cada elemento que yo tengo disponible ahorita en mi colección de n elementos, ¿no? S2, ¿qué haría, no? S2 sería la suma de todas las, digamos, de todas las intersecciones de dos elementos, obviamente de conjuntos distintos, ¿no? O sea, la selección de dos elementos distintos de los n elementos que yo tengo a mi disposición. Por ejemplo, de A1 con A2, de A1 con A3, de así A1 hasta N, ¿no? Una vez que haya agotado todas las intersecciones de 2 con A1, ¿no? Después arranco con las de A2, ¿no? A2 con A3, A2 con A4 y así, ¿no? Hasta finalizar con AN-1 y AN, ¿de acuerdo? La manera breve de señalizar esto es simplemente decir que uno toma la suma, veámoslo así, sobre todos los índices I1 y I2, como indicando que son dos índices distintos, por eso ven que aquí hay un signo de mayor estricto, ¿no? Que recorren ahora sí los números del 1 al n. O sea, esto es simplemente tomar la suma sobre todos los, digamos, sobre todas las posibles selecciones de dos índices que están entre 1 y n y donde I1 y I2 son distintos. Y, digamos, de esa selección de índices lo que hago es tomar entonces la probabilidad, ¿no? De la intersección de A respecto al primer índice con A respecto al segundo índice. En términos generales, yo tendría que escribir cuando tenga R, quiera seleccionar R posibles índices, ¿no? Tendría que escribir la suma sobre los índices I1, I2 hasta IR, todos distintos, que recorren desde 1 hasta N, ¿no? Y crear la intersección de los eventos A I sub 1, A, I sub 2 y así hasta A, I sub R, ¿no? Y tomar de eso la probabilidad, ¿no? Y así sucesivamente. Obviamente, el último sumando sería tomar la colección de todos los posibles índices desde I1 hasta IN, ¿no? Pero como solo tengo n elementos, solo hay una manera de escoger esos índices, entonces eso resulta ser en la probabilidad de la intersección de A1 con A2, así hasta AN. Bueno, dicho todo esto, lo que nos resta es precisamente la demostración que, como se imaginarán, ya tienen el olfato para imaginar que si es una propiedad que depende de n, al final voy a tener que usar un esquema inductivo. Más aún, cuando yo conozco que la propiedad es precisamente válida para n igual a 2, porque es algo que demostramos, o sea, se dan cuenta digamos, la proposición
escrita para dos elementos, A1 y A2, es exactamente esto que tengo escrito aquí, ¿no? O sea, la probabilidad de una unión es primero la suma de cada uno de los conjuntos de manera individual, restarle la única forma que tengo de generar una intersección de dos, ¿no? Bueno, como en todo principio inductivo de demostración, voy a asumir ahora que la propiedad sea válida, ¿no? Para un M hipotético, ¿no? O sea, dicho de otro modo, voy a asumir que la probabilidad de una unión de M conjuntos, ¿no? Lo puedo calcular según la regla descrita, ¿no? Sería la suma desde R igual a 1 hasta M de estos potencias alternantes que ya platicamos cómo funcionan, ¿no? De los términos del tipo S, M en R. Ahorita quizás lo único que haya que observar que el número total de elementos que tengo a mi disposición es M, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, estos términos S sub R, ¿no? Lo que denotan es que voy a crear la suma de todas las probabilidades de la intersección de R elementos distintos tomados de M, ¿de acuerdo? Y ya hablamos de cómo leer esta sumatoria sobre estos índices, ¿ok? Bueno, entonces manos a la obra. Entonces ahora mostremos, como en toda buena inducción, que podemos dar un paso hacia adelante, ¿no? Y que en esencia podemos entonces lidiar con la idea de calcular la probabilidad ahora de m más 1 eventos, ¿no? Y digamos, lo primero es darnos cuenta que esta unión de m más 1 eventos la puedo representar como la unión de dos eventos. ¿Cuál? La unión de, digamos, veámoslo así como un primer conjunto, ¿no? Que es un bloque que junta la unión desde igual a 1 hasta m de los a sub i, unión con el m más 1. Eso no es ningún problema, o sea, eso es algo que sabemos que se satisface, es la ley, finalmente la ley asociativa para la unión, ¿no? Que hemos usado miles de veces. Y ahora viene la primera observación, o sea, ahora formalmente hablando yo podría concebir que esto es la probabilidad de la unión de dos eventos, donde esto es un evento, este primer bloque, y esto es un segundo evento, y esa es una situación que yo puedo manejar, ¿no? ¿Cómo? Lo puedo escribir como la probabilidad del primero, ¿no? Más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección del primero con el segundo, veámoslo así, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora lo que nos resta observar es lo siguiente, son dos cosas. Lo primero es que esta suma, digamos, esta probabilidad de esta unión que tenemos aquí es la probabilidad de una unión de m elementos, lo cual por hipótesis de inducción yo puedo manejar con la formulación que postulé, ¿no? Bueno, esto es un término que solo involucra a un, digamos, a un conjunto. Y este término que está aquí, que es la unión desde igual a 1 hasta m de los a sub i intersección con m, lo que podemos hacer es usar la ley distributiva y darnos cuenta que yo puedo tomar ahora la unión de estos m elementos intersección con este elemento am más 1 que está afuera como la intersección de este elemento con cada uno de los que componen la unión, ¿no? Y tener ahora que esta intersección la puedo representar como la unión desde 1 hasta m de cada uno de los elementos que conformaban originalmente esta unión, pero ahora intersección con el que estaba afuera, ¿no? Y eso es gracias a la ley distributiva, que ya tenemos un entrenamiento de eso en los talleres y en las exposiciones que hicimos aquí al inicio. Bueno, ahora la observación clave es que yo tengo en el primero y último término tengo uniones de m elementos, veámoslo así. O sea, estoy exactamente en la situación en la que yo asumí que la formulación era válida o es válida, veanlo así, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es ahora usar exactamente la formulación para m, ¿no? Y que, digamos, ¿a dónde me conduce eso, no? Me conduce entonces a que este primer término que está aquí, que sería la probabilidad de esta unión de m elementos, lo puedo entonces describir de la manera estándar, ¿no? O sea, como lo habíamos prescrito en la hipótesis, ¿no? Como la suma de los, digamos, desde r igual a 1 hasta m, de estos sumando s supra m en r y los, digamos, los signos estos alternantes. Este término que traigo desde acá, ¿no? Lo sigo arrastrando aquí. Y aquí viene una observación clave, porque esencialmente, si observan, esto es
literalmente al final del día, ¿no? La suma disculpen, la probabilidad de una unión que contiene también m elementos, ¿no? Pero cada uno de esos elementos es a su vez un bloque de una intersección, ¿de acuerdo? Es por eso que voy a usar una notación distinta. Aquí a estos sumandos los llamé S, ¿no? Para denotar lo que, digamos, describe estos sumandos, ¿no? Como la suma de las probabilidades de las intersecciones de R elementos. Lo voy a diferenciar, aunque aquí yo podría usar, digámoslo así, o más bien tengo que usar una notación como esta, lo voy a anotar como T, ¿no? Para esencialmente distinguir los que estos términos están siendo tomados ahora de este universo que está aquí. Y ahora observemos un detalle importante, o sea, los términos estos, T supra M sub S, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que tomar intersecciones de S elementos, ¿no? Por eso ven que aquí yo tengo el índice 1, el índice 2, hasta el índice S, ¿no? Pero cuando yo cree intersecciones de S elementos de este bloque, como cada uno de estos bloques tiene un elemento, por llamarlo así, que comparte en común, que es el elemento m más 1, cuando yo intersecte ese bloques, ¿no? Todos ellos irán arrastrando ese término que comparten en común, ¿no? Y al final del día, ¿no? Esta suma, que debía ser la suma de las probabilidades de las intersecciones de S elementos, acaba siendo al final del día una suma de intersecciones de S más 1 elementos, porque todos comparten este término que está aquí atrás, digamos, formando parte de cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, es importante, eso lo vamos a usar ahorita. Bueno, entonces, algo, ¿no? Nos dice que estos dos bloques de aquí deben conservar o deben tener algo en común, y eso es lo que ahorita vamos a hacer. Vamos a tomar un bloque, o, digamos, del tipo S sub R, ¿no? Que tendríamos que crear intersecciones de R conjuntos todos distintos tomados del universo de M conjuntos que tengo, y vamos a sumarle un bloque del tipo T, ¿no? Pero ahora de R-1 conjunto. Ya acabamos de ver que estos bloques no contienen en realidad R-1, sino que contienen R, ¿no? Y vamos simplemente a escribir qué cosa es S en R, ¿no? Y vamos a escribir qué cosa es T en R-1. ¿Ok? Ok. Entonces, este bloque inicial es S en R, ¿no? Porque en esencia observen que estoy tomando la suma sobre R índices, todos distintos, que recorren desde 1 hasta M, de las probabilidades de R conjuntos todos distintos, ¿no? De la intersección de R conjuntos todos distintos tomados del universo de M que tengo, ¿no? Y aquí tendría que hacer lo mismo, solo que ahora con R-1, ¿no? Donde todos los índices son distintos, todos tomados desde 1 hasta M, ¿no? La intersección de esos R-1 elementos, pero recuerden que los elementos que están aquí en este término, que sería la suma, disculpen, la unión desde 1 hasta M de estos bloques, todos comparten el término M más 1 al final, que es exactamente lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a fijarnos bien qué está pasando entre estas dos sumas. Esta primera suma, ¿no? Recorre todas las posibles combinaciones de haber seleccionado R índices distintos y se quedan, véanlo así, detenidos en M. O sea, cuando yo acabe de recorrer esta suma, yo habré tenido, digamos, yo habré calculado la colección de las probabilidades de todas las posibles intersecciones de R elementos, ¿no? Que cubren hasta el conjunto M. Y ahora observen qué está haciendo esta suma que está aquí. Esta suma que está aquí, todos los elementos comparten el elemento M más 1, y del elemento, digamos, los R-1 primeros elementos recorren todas las posibles configuraciones de haber seleccionado R-1 elementos, ¿no? Desde 1 hasta M. Si observan, lo que he hecho en este segundo sumando es haber tomado todas las posibles configuraciones, o sea, haber completado las configuraciones que no cubre esta suma de R, digamos, de la intersección de R elementos, con lo que me faltaría para lograr precisamente, ¿no? Una intersección de R elementos. Recuerden que esto llega hasta R-1 y esto sería el elemento R, pero que cubra ya no solo hasta
digamos, la población de m elementos, sino que cubra hasta m más 1. En conclusión, cuando yo sume esta suma más esta suma, lo que habré hecho es habré sumado todas las configuraciones posibles, ¿no? Ahora de intersecciones de r elementos, pero en vez de hasta m, ¿no? Lo habré logrado sumar todas las configuraciones posibles hasta m más 1 elementos, porque eso es lo que hace este término que está aquí detrás, ¿de acuerdo? Y eso, esa suma en la que yo selecciono r elementos distintos de una población de m más 1 conjuntos, y calculo la probabilidad de las intersecciones de esos r elementos, fue exactamente lo que llamé S en m más 1, porque ahora estoy digamos, considerando m más 1 conjuntos en R. Bueno, entonces en conclusión, ¿no? Observen que si yo sumo un término del tipo S en m en R, ¿no? Y lo sumo con un término del tipo T m en R menos 1, lo que acabo teniendo es un término del tipo Sm más 1 en R. Y eso va a ser la clave para el siguiente y último paso. ¿De acuerdo? Bueno, ahora regresemos a donde estábamos. O sea, ya habíamos calculado que la probabilidad de la unión de m más 1 conjuntos distintos la acababa representando como una suma de estos términos según digamos, nos postula la hipótesis de inducción, ¿no? Que sería la suma desde 1 hasta m, ¿no? De estos signos que alternan, pongámoslo en esos términos, de los términos del tipo S sub R de m elementos, ¿no? Este término lo traíamos por ahí desde hace rato como parte de esta suma y le tenía que restar, ¿no? Ahora una suma donde habíamos involucrado los términos que habíamos llamado del tipo T supra m sub S, ¿de acuerdo? Y ahora observen que ya yo sé cómo sumar estas dos cosas que están acá, pero antes de eso hagamos un pequeño truco para que nos podamos ordenar más a la hora de agrupar las cosas. Miren, lo que vamos a hacer es finalmente tomar este término que hace rato estaba solito por ahí, ¿no? Lo vamos a juntar con el primer término de esta suma, o sea, el término para r igual a 1, ¿no? Para r igual a 1 lo voy a considerar aquí, ¿no? De tal manera que entonces esta suma, ¿no? Me quedaría o me restaría por considerarla a partir de r igual a 2 hasta m, ¿no? Y sigo restando esto que teníamos aquí, ¿no? O sea, lo único que hice ahora fue agrupar este término que es la probabilidad de am más 1 con el primer término de esta sumatoria que es s supra m en 1, ¿no? Y todo lo demás lo dejo intacto, solo que ahora como quité el primer término de esta suma va a arrancar ahora en 2. Ahora, ¿qué cosas son estos términos S supra M sub 1? Sería la suma de todas las probabilidades, digamos, de las intersecciones de un elemento, o sea, para acabar pronto eso sería la suma, ¿no? De todas las probabilidades desde 1 hasta M, ¿no? O sea, esto es S supra M en 1, ¿no? Lo cual le estoy sumando ahora en un término m más 1, ¿no? Pero si yo le sumo un término m más 1, ¿no? Esto ya no sería la suma de todas las, digamos, de todas las intersecciones de 1 hasta m, sino sería de la suma de todas las intersecciones de 1 cuando tengo m más 1 elementos. O sea, esto pasa a ser el término s supra m más 1 en 1, veámoslo así, ¿no? Bueno, entonces ya sé que este primer término es s supra, digamos, s supra m más 1 en 1, y esto es lo que tenía, lo que restaba de mi expresión original, ¿no? O sea, observen que ahora esta suma ya no arranca en 1, arranca en 2 porque el primer sumando lo ocupé precisamente para obtener esto que estaba acá, ¿no? Bueno, ok, otra observación, esta suma contiene m menos 1 elementos, ¿no? Esta suma tiene m elementos, entonces en esencia, no debe ser muy extraño que yo voy a querer vincular estos dos términos porque ya yo sé cómo vincularlo. Entonces yo tengo aquí m-1 y aquí tengo m elementos. Déjenme tomar el último elemento de esta suma y déjenme tratarlo aparte. O sea, el término t supra m sub m, déjenme tomarlo ahora aquí afuera, ¿no? Ahorita
vemos de qué se trata este término. Es muy simple, porque recuerden que cuando llego al final sería precisamente la probabilidad de las intersecciones de m elementos distintos de un conjunto de m elementos, y solo hay un término que satisface eso, que es la intersección de todos ellos. Pero bueno, ahora fijémonos en estos dos sumandos que tengo aquí, ¿no? Recuerden, yo puedo sumar, yo sé cómo sumar un término de este estilo y un término de este estilo cuando el índice de este supera el de este en 1, o dicho de otro modo, cuando el índice de este tipo de término es más pequeño que este. Pero ahora observen un pequeño detalle, aquí yo arranco en 2, o sea, el primer sumando de aquí sería S2 y el primer sumando de aquí sería T sub 1, o sea, yo tengo exactamente la estructura que necesito. De hecho, cuando este llegue al último sumando, aquí tendría S sub m, ¿no? Y aquí yo tendría, bueno, sería un término del tipo S sub m, y aquí yo tendría un término del tipo T sub m menos 1. O sea, exactamente yo puedo ahora ir sumando cada uno de esos términos sin ningún problema. Nada más que por una cuestión, quizás, o sea, uno podría darse ya el salto y decir cómo está eso, pero si quieren, para tener quizás más, digamos, más limpia el argumento, vamos a hacer aquí un simple cambio de variable, ¿no? Déjenme tomar entonces, déjenme escribir en rojo porque se ve mucho mejor. Déjenme tomar algo del tipo t, ¿no? Igual a s más 1, ¿no? Que es lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, mi sumando, o mi suma en s, aquí arranca en 1. Entonces, como t es igual a s más 1, entonces aquí mi suma en t tendría ahora que arrancar en 2, ¿no? Y como t es igual a s más 1, entonces yo sé que s, ¿no?, es igual a t menos 1, ¿no? Entonces, donde quiera que aparezca s en esta suma, tengo que poner ahora t menos 1. Entonces, aquí aparece una s, aquí pongo t menos 1, aquí aparece una s y aquí tengo t menos 1. Listo, esto es simplemente quizás por una cuestión de claridad, que ahora observen que yo tengo dos sumas, ¿no?, que recorren los mismos índices, donde este término, ¿no?, es idéntico a este, es totalmente intrascendente que si yo llamo al índice t o lo llamo r, pero lo que sí es importante es que observen que los sumandos son exactamente como yo los necesito. Este sería un sumando en el índice, ¿no?, r, y este sería un sumando en el índice t, ¿no?, pero menos 1. O sea, observen que R recorre las mismas cantidades que T, o sea, es como tener aquí un índice y aquí el mismo índice pero corrido en menos 1, que era exactamente lo que yo acabo de calcular hace un rato y que puedo calcular. Y entonces hagámoslos, ¿no? O sea, ahora agrupemos estas dos sumas, ¿no?, que tengo, comparten digamos, el mismo término que está aquí de potencia, ¿no?, que es lo que tengo acá ahora, ¿no? Y ahora puedo agrupar, ¿no?, cada sumando de estos, S supra m sub r, con cada sumando de estos, que sería T supra m en r menos 1, pero demostramos que la suma de S en R con T en r menos 1, ¿no?, da exactamente un sumando del tipo Sm más 1 en R. Eso fue lo que demostramos. ¿Okay? Bueno, me quedé un poco atrasado aquí en la discusión, pero es simple darse cuenta que este término T sub m, o sea, T supra m sub m, no es otra cosa más que la probabilidad, ¿no?, de la intersección. Déjenme, eso sí hay que aclararlo. Aquí yo tendría que haber tomado una intersección de m elementos, pero recuerden que los elementos que provienen de esta estructura T contienen todos este elemento en común, el m más 1. Es por eso ven que aquí apareció la intersección con el elemento am más 1, ¿no? Y ahora observen que aquí tengo el primer sumando de digamos, este tipo de sumandos con supraíndice m más 1. Aquí tendría la suma desde 2 hasta m exactamente de los sumandos con un supra m más 1 en R, y este término que está aquí no es otra cosa más entonces que un sumando, ¿no?, del tipo S supra m más 1 en m más 1, y eso demuestra finalmente que la regla o la propuesta que hayamos hecho para calcular la probabilidad de una unión de m más 1 elementos, ¿no?, o conjuntos o eventos, como le quieran llamar, que no satisfacen ningún otro tipo de condición adicional, ¿no?, la puedo calcular a través de esta fórmula.